Bien, son las 12:40 de la tarde. Vamos ahora a otro caso. Tenemos aquí en CD Televisión a Jonathan Ruiz Cueva. ¿Quién es él? Es el intendente regional de la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, aquí en Ucayali, quien nos va a dar detalles sobre un aplicativo y sobre lo que ocurre también en el tema laboral aquí en nuestra región. Señor Ruiz Cueva, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por las pantallas televisivas UTV. En primer lugar, agradecer la invitación y también trasladar el saludo de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano González, ¿no? Y también esta oportunidad para brindar justamente información sobre este enlace web de mucha importancia para la ciudadanía. Eso, la SUNAFIL está lanzando a través de su página web, ¿verdad?, un aplicativo llamado ELSA, ¿verdad? Correcto, sí. Este aplicativo va a ayudar a los trabajadores ¿a qué? Sí, tanto al empleador como al trabajador. Quisiera hacer una introducción frente a la base legal primero para establecer justamente a qué obligación nos estamos refiriendo que se traslada justamente a este enlace web. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establece como obligación al empleador para que conforme un comité de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las características para que conformes un comité que tú tengas como empleador a 20 trabajadores en planilla o más? Menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué van a hacer estas dos instituciones? De que resguarden la prevención de riesgos laborales a favor del trabajador. Justamente este comité o el supervisor es representado por trabajador o trabajadores. Entonces, ¿quién mejor que los trabajadores para que resguarden la seguridad y salud de los trabajadores mismos como compañeros dentro de un centro de trabajo, ¿no? Entonces, este enlace web, ¿qué es lo que hace? Justamente te va a asesorar de forma gratuita, ¿no?, en el enlace web de la página web de la SUNAFIL, a fin de que tú conformes un comité, o en su defecto un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Lo que va a hacer es que a través del enlace te va a pedir información documentaria sobre justamente el comité que ya tienes en curso, o en su defecto, si no lo tienes, justamente la SUNAFIL a través de este enlace va a dedicarse a gestionar, a hacer un tipo de auditoría para que justamente verifique si de tus documentos tienes conformado un comité. ¿A qué se refiere con comité? ¿Una organización dentro de trabajadores en una empresa? Correcto. ¿Algo así como un sindicato? Parecido a un sindicato. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sindicato puede haber relaciones laborales como materias justamente a resguardar al trabajador y seguridad y salud también, ¿por qué no? El comité se dedica exclusivamente a velar por la garantía de la seguridad y salud de los trabajadores, no más, hasta ingrese. Un claro ejemplo, te diré. El comité está encargado de investigar los accidentes de trabajo. Entonces, netamente, sus facultades están dentro de la investigación de un accidente propiamente. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? ¿Y hay algún requisito para formar un comité dentro de una empresa? ¿Cuántos empleadores debería tener una empresa para formar un comité? Correcto. Una empresa tendría que tener de 20 a más trabajadores en planilla para que conforme o constituya un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene menos de 20... no se exime de esa responsabilidad o obligación, tendría que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué requisitos la ley establece para que conformes este comité? Primero, ser trabajador de la empresa. Segundo, ser mayor de 18 años, ser mayor de edad, cumplir 18 años a más. Tener conocimiento técnico o formación sobre la materia en seguridad y salud en el trabajo, de preferencia, no es lo que establece la norma. Claro que sí. Y todo eso se puede hacer a través de ese aplicativo que acaba de mencionar, ¿verdad? Correcto. En el supuesto de que el empleador no tenga conformado un comité a través de este enlace web ubicado en la página web de SUNAFIL, www.gov.p/SUNAFIL, va a gestionar de que tú tengas un comité de seguridad y salud en el trabajo a través de la asesoría gratuita que establece este enlace. Ok, entonces usted puede, o los trabajadores pueden ingresar a la página web de SUNAFIL, encuentra el aplicativo para descargarlo, ¿verdad? Es un enlace web que tú ingresas y ahí es paso a paso que te va a definir qué es lo que tiene que hacer como empleador o también como trabajador también, para que te informe justamente cuáles son los requisitos para tener un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Y cómo está avanzando este tema? ¿Los trabajadores están ya armando sus comités? Mire, esperemos que tenga bastante acogida justamente mi presencia en tu medio televisivo tan amable, es que justamente yo dé a conocer esta aplicación que es muy novedosa. No tiene todavía un mes de creación, pero lo que se espera es de que justamente la facultad orientadora de la SUNAFIL, y a fin de evitar infracciones en materia de seguridad en el trabajo, se dé a conocer, ¿no? Y de esa forma tener respuesta de la ciudadanía.
Ahora, ¿cómo vamos en materia de derechos laborales en nuestra región? ¿No? Es un tema preocupante muchas veces, Sí. ¿no? Porque Sí. por el alto nivel de informalidad laboral que hay en todo el país. Correcto. Bueno, Pucallpa no está exento de ello también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos en materia Mire, de formalidad laboral? En formalidad laboral, el porcentaje en Ucayali es alarmante. Estamos hablando de un 83% aproximadamente de formalidad laboral. Desde noviembre del año pasado, que inició mi gestión, pues tenemos que tener en cuenta de que la formalidad se ataca justamente primero. La mayor parte de la informalidad, pienso yo, que se da por a través del desconocimiento de las obligaciones sociolaborales. Entonces, desde la gestión nacional se imparte de que el deber de prevención se ejecute de la SUNAFIL. Es decir, te oriento para que tú sepas cuáles son tus obligaciones. Te oriento para que tú sepas, trabajador, cuáles son tus derechos sociolaborales. En virtud de ello, esperamos de que la formalidad se dé. No obstante, hay casos excepcionales que ya no implican un deber de prevención ante la orientación, sino ya la fiscalización. Por ejemplo, accidentes de trabajo. Entonces ya no iríamos a orientar, sino también a fiscalizar de alguna manera. La idea es de que el empresariado tampoco se sienta perjudicado con las multas, que son altas, entiendo. De esa forma, tanto el empleador como el trabajador se verían perjudicados, porque a fin de cuentas es un tema sociolaboral. A través de la orientación, el empleador puede tomar conciencia y sensibilizarse que debe cumplir con sus obligaciones. Claro. Ahora, ¿cómo van las denuncias de los trabajadores aquí en nuestra ciudad? ¿Cuántos trabajadores han denunciado algún tipo de abuso, tal vez, de parte de sus empleadores en nuestra ciudad? ¿Tienen estadísticas, por ejemplo, de cuántas denuncias se han realizado en el año pasado, por ejemplo? Correcto, sí. Las denuncias que se han generado en el año pasado, estamos hablando de 1.440 denuncias del año pasado, las cuales se han venido resolviendo de alguna manera. Muchas de ellas han sido pasibles de actas de infracción que acarrea una multa o propuesta de multa, seguidamente un procedimiento sancionador, y otras que han terminado con el cumplimiento de los empleadores frente a cartas disuasivas, que es justamente uno de los factores del deber de prevención de la SUNAFIL. A través de las cartas disuasivas, yo emplazo al empleador para que cumpla sus obligaciones laborales, y en muchos casos se cumplen. Entonces está funcionando, digamos, que el deber de prevención. Ok, entonces como que se llega a acuerdos, o sea, no se logra imponer la sanción a estas empresas. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Y eso como que es un punto a favor del empresariado, porque ya se sensibiliza con el trabajador y el trabajador viene a ser beneficiado con el pago de sus beneficios. Exacto, ¿no? La idea es llegar a una conciliación, ¿verdad? De preferencia sí, a fin de cuentas de que si en la denuncia presenta el impago de beneficios sociales, en muchos de los casos, en el interín de la investigación que hace el fiscalizador o el inspector de trabajo, se establece el acuerdo y de alguna manera el empleador llega a pagar al trabajador y no habría consecuencias sancionatorias, si se quiere, ¿no? Y se ha dado el caso de que, por ejemplo, algún trabajador exige algo que no le compete, por ejemplo, de que el empleador ha cumplido en la medida que ha podido, ha cumplido con pagarle sus beneficios, pero lo que exige el empleador no se justifica. ¿Se ha dado ese caso? Mire, sí, en casos también diversos existe en cuanto a competencia. Partamos de la competencia primero. SUNAFIL, dentro de su ley, tiene un campo de aplicación para los trabajadores que se encuentran dentro del régimen laboral de la actividad privada, basado en el decreto legislativo 728. Entonces, campo de aplicación extendido hacia personal, quizá CAS, locadores de servicio dentro del Estado, SUNAFIL no es competente para fiscalizar. ¿Correcto? Entonces, partiendo de la competencia ahí. Ahora, desde el punto de las denuncias, que de repente están pidiendo algo que no corresponde que se fiscalice, justamente se emite un informe que no merita responsabilidad al empleador, porque no somos competentes para verificar ello. Sin embargo, algunas veces se presentan denuncias sobre extremos que de repente ya se cumplieron, ¿no? Y el empleador justamente descarga esa información y presenta la documentación requerida por el inspector. Una vez que se advierte al inspector que ha cumplido, ese caso no termina en un acta de infracción proponiendo una multa, sino un informe de actuaciones inspectivas que determina de que no hay responsabilidad del empleador. Entonces sí se dan casos también de lo que me comentas. Señor Ruiz, bueno, ya para acabar la entrevista, aquellos trabajadores o también empleadores, ¿no?, que desean obtener mayor información sobre cómo funciona la SUNAFIL, ¿no?, ¿qué deberían hacer para llegar a esa formalidad laboral que en tanto se desea en el país, ¿verdad? Tenemos un 80% de informalidad demasiado alto. ¿A dónde deberían acudir? ¿Qué podrían hacer?
Mire, SUNAFIL tiene como una de facultades también el deber de prevención, de orientar. Entonces, lo ideal es de que canalicen sus pedidos a través de una carta simple, ¿no?, al área de prevención de la Intendencia Regional de Ucayali, SUNAFIL, a fin de que se programe una fecha adecuada y hora adecuada para el empleador y de esa forma justamente se dé información o capacitación, si se quiere, sobre las obligaciones sociolaborales de seguridad y salud del trabajo que ellos están obligados a cumplir. O sea, personal de SUNAFIL puede ir a la empresa Correcto. a orientar a los empleadores y empleados. Sí, la finalidad es la formalidad laboral, ¿no?, claro, que tan anhelada. Entonces, la idea es de que paso a paso se vaya la empresa concientizando de que tiene obligaciones que cumplir, claro que pero sí, no al extremo de tener una multa de por medio o una facultad fiscalizadora que esté justamente persiguiendo al empleador, claro, y de esa forma podría complicar a todos, tanto al empleador como al trabajador. No obstante, hay excepciones que les planteé hace un momento, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Bueno, éxitos en todo este proceso de informar a la población sobre los deberes, derechos también, entre empleados y empleadores, un tema que falta muchísimo por trabajar en nuestro país. Muy amable. Gracias a ustedes. Sí, aprovecho también, disculpe, es para justamente enmarcar el tema del enlace web que es CELSA, es gratuito, lo que le toma al empleador contratar a un ingeniero para que dé su sistema de gestión del Comité de Seguridad del Trabajo, lo puede obtener a través de la página web de la SUNAFIL. Gratuito, orientador y también busca prever los riesgos en seguridad y salud en el trabajo que se presentan en el día a día al trabajador en el centro de trabajo, ¿no? Claro que sí. Gracias. Bien, gracias también, por favor.